Es un golpe que trasciende lo militar y llega hasta lo simbólico, porque los hutíes de Yemen aseguraron haber lanzado misiles balísticos hipersónicos Palestina-2 contra objetivos militares de Israel muy sensibles en las zonas de impacto Jaffa, núcleo duro del área metropolitana de Tel Aviv, y por supuesto esto ha generado una reacción en cadena. Además, millones de personas comenzaron a correr a refugios, a protestar contra Netanyahu por estar expuesto a estos ataques de Yemen que cada día son más agresivos y certeros. De esto vamos a hablar el día de hoy con nuestra compañera Nancy Vargas. Para ello, veamos el reciente material y luego lo conversamos con nuestra compañera. Un dron estremece Eilat. Israel vuelve a sentir la pegada de los hutíes. Esta vez, un hotel pagó las consecuencias de la insanía del régimen israelí. La noche se quebró cuando el aparato impactó en el patio del hotel Nabej y las sirenas arrojaron a familias enteras a los pasillos mientras el aeropuerto Ramón clausuraba su espacio aéreo y la ciudad sufría cortes de electricidad. No fue un relámpago aislado. Según sus partes, los hutíes ejecutaron al menos 24 operaciones esta semana. Una escalada que el portavoz militar Yahya Saree, vocero del movimiento yemení, y el líder de Ansar Allah, Sayed Abdul Malik al-Houthi, prometieron sostener hasta que cese la agresión contra Gaza. Eilat, convertida en frontera emocional, entendió que la hostilidad oficial trae réplica y expone a su propia gente. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles de inmediato. Comenzamos con este reporte, nos toca Medio Oriente. Para ello, bueno, la bienvenida a nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Yemen sigue presionando a Netanyahu. Hola Mirelvis, un saludo para ti, un saludo para los usuarios que nos acompañan. Bueno, esta semana hemos visto cómo los ataques por parte de lo que hemos denominado la venganza hutí se ha hecho sentir en los territorios ocupados por Israel. Imágenes que se volvieron virales enseguida de hoteles en los territorios ocupados por Israel, como veíamos en el video, en este caso el Hotel Nave recibió su dosis por parte del movimiento hutí. Esto, por supuesto, hizo que las imágenes se volvieron virales de lo que sucedió, el impacto en el hotel, los turistas huyendo, la gente en pánico, cortes de electricidad, todo fue impactante precisamente por este espacio. Pues habíamos estado acostumbrados a que se tocara instalación crítica, aeropuertos, fábricas, centrales hidroeléctricas, refinerías, pero este nuevo paso de tocar instalaciones como por ejemplo un hotel, pues representa quizás será un nuevo capítulo, pudiera ser, ¿no? Un nuevo capítulo en esta ola de ataques por parte del movimiento hutí, que ha sido claro en su defensa en contra de lo que hace el régimen de Tel Aviv en Gaza. Y bueno, esta forma parte de la respuesta, ¿no? En este caso lanzaron un dron, como ya decíamos, en el hotel de Navet, en Eilat, y bueno, provocaron los daños que se vieron en el edificio. Además, de acuerdo con reportes del Mayadín, el ataque activó las sirenas antiaéreas, obligó además a cerrar el espacio aéreo en el aeropuerto de Ramón y causó cortes eléctricos en toda la ciudad. Así que esto pica y se extiende. Ya por producto de esto, pues se generaron respuestas por parte del régimen de Tel Aviv. El régimen de Tel Aviv amenazaba y decía que la bandera de Israel, estoy citando a Israel Katz, decía: la bandera de Israel ondeará sobre la capital de Yemen. Fue entonces parte de las amenazas, la respuesta por parte del régimen de Tel Aviv luego de este ataque efectuado por el movimiento hutí en los territorios ocupados. Él decía, ¿no? Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, decía:
Tu tiempo llegará, serás enviado a encontrarte con tu plenario y con todos los frustrados del eje del mal que esperan en las profundidades del infierno. Imagínense ustedes el nivel de estas declaraciones, ¿no? Entonces forma parte un poco de las respuestas que se generaron. Además de esto, hubo otras respuestas aún más acaloradas. El discurso creció de manera exponencial producto de este ataque. Por supuesto, por razones obvias no los vamos a reproducir completos, pero sí hubo una respuesta bastante acalorada por parte del régimen de Tel Aviv, y a su vez los hutíes también respondieron, porque ellos desmeritaron, por supuesto, todas estas reacciones por parte, todas estas amenazas por parte del régimen de Tel Aviv, porque hablaban incluso desde el régimen de Tel Aviv, se habló de acabar con la vida del líder del movimiento hutí, y por supuesto desde el movimiento hutí pues hablaron desestimaron todas estas amenazas en respuesta a lo que planteaban. Entonces se escaló por completo los discursos en un solo día, en un solo momento. Rápidamente hubo un escalamiento y bueno, es lo que hemos ido presenciando en las últimas horas. Sí, es correcto. Fíjate que, bueno, los impactos de Yemen toda esta semana a Israel han sido muy certeros, muy contundentes, como ya esto no es nuevo, esto se viene diciendo desde hace bastante tiempo. Cada día Yemen demuestra aún más que tiene poder de fuego, que tiene poder militar. De hecho, Nancy, esto es una demostración de unos desfiles que hicieron en Yemen, precisamente el ejército de Yemen, para mostrar ese mensaje no solamente al régimen de Tel Aviv, sino al mundo entero. Ellos tienen la misma posición desde que Israel comenzó a atacar Gaza y ellos van a mantenerla. Ellos no van a cesar los ataques, ni van a dejar de defenderse, ni de defender a Palestina, hasta que Netanyahu cese la agresión. Y esto es contundente, el mensaje sigue siendo el mismo, Yemen no ha cambiado su posición, por el contrario, ha aumentado las operaciones militares contra Israel, pero es que además es el pueblo yemení quien apoya esta decisión de sus líderes y de su gobierno, porque de hecho marcharon más de 1 millón de hombres en Yemen. O sea, esta imagen que ustedes están viendo aquí es la muestra de la elección del pueblo de Yemen y advirtieron que van a seguir protegiendo a Gaza, que van a seguir las operaciones militares contra Netanyahu y su régimen y van a enfrentar, porque están del lado correcto, van a seguir enfrentando la agresión contra Gaza y advierten que cualquier intento de algunos países de proteger la ocupación israelí, pues tendrán el mismo destino. Esto tiene que ver sobre todo con el tema del Mar Rojo, ¿no? Los barcos de otros países que quieren enviar armas a Netanyahu, bueno, por allí van a ser destruidos. Y esto es una advertencia clara de Yemen y esto es muy importante resaltarlo porque mucha gente piensa que es una especie como de secta que está apoderada de Yemen y entonces son solo ellos los que quieren tener esta confrontación con Netanyahu y son criminales y bueno, tienen toda esta película montada por Occidente, pero no, señor. La verdad es que el propio pueblo yemení salió a marchar para apoyar la decisión de sus líderes y de su gobierno en seguir defendiendo a Gaza, seguir defendiendo su propio territorio y luchar contra el régimen de Netanyahu. Y esto es algo bastante importante de aclarar porque no todo el mundo está completamente claro de esto. Algunas personas, bueno, se dejan llevar por las informaciones que salen en los medios de comunicación occidentales y muy pocas veces muestran este tipo de cosas. Por supuesto, el ejército está completamente decidido
aumentar y a seguir presionando y a seguir las operaciones militares contra Israel y no van a detenerse. Esto es algo que también quedó completamente claro. Y bueno, incluso a pesar de todo los crímenes que ha perpetrado Netanyahu, la cantidad de víctimas por los bombardeos de Israel en Gaza, hay más de 900.000 palestinos que se niegan a abandonar la ciudad de Gaza y se niegan a ir a la zona del norte. Y por supuesto, este ejemplo de esta población, Nancy, que no va a abandonar su territorio, es lo que lleva como bandera a Yemen a seguir en esta misma posición. Defender al pueblo de Gaza, aun cuando muchas monarquías están con esa tibieza. Porque hasta ahora, Nancy, fíjate que lo hablamos en videos anteriores, hasta ahora pura palabrería, pero aún no hay nada concreto. Sí, es verdad, al final eso es lo que ha reinado, ojo, porque además nosotros de alguna manera lo habíamos previsto que eso lamentablemente era lo que podía suceder, pero contrastante con estas tibiezas, pues como también lo mencionábamos en esas ocasiones, está la entereza del movimiento Houthi, que bueno, esta semana hizo alrededor de 24 operaciones entre operaciones con misiles, Palestina 2, drones, en contra y en todas las profundidades de los territorios ocupados por Israel. Entonces, en contraste con la tibieza de los representantes de las monarquías del Golfo Pérsico, pues está la respuesta por parte de, en este caso, el movimiento Houthi. Fíjate que les hablaba de la respuesta ante las amenazas del régimen de Tel Aviv, ¿no? Ellos colocaron como varios mensajes en las redes sociales, entre los que dijeron, hablan de tomar Saná, pero no logran rescatar el barco israelí Galaxy Leader. Y eso fue parte de lo que le dijeron. Después le dijeron, antes de colocar la bandera en Saná, deberían tratar de reabrir el puerto de Eilat y restaurar la bandera de Israel. Y después, para poner aún más el dedo en la llaga, dijeron, no lograron colocar su bandera en Gaza ni liberar a sus cautivos. No hablen de retos que son mayores a su capacidad. De esa manera se refirieron. Esa fue la contesta por parte del movimiento Houthi a las declaraciones que ya yo les decía previamente del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien se fue con todo en esas declaraciones. Ahí se le fue el filtro por completo. Pero bueno, la respuesta fue bien contundente por parte del movimiento Houthi, que sabemos que en efecto cuando hace estas declaraciones no las hace solamente de manera retórica, siempre van acompañadas de acciones y bueno, esta semana han sido de acciones concretas en este contexto. Mientras tanto, contrasta con toda esta tibieza. Hasta ahora, a pesar de todo lo que pasó, de las reuniones de emergencia, del ataque que en efecto se llevó en contra de la capital de Qatar, pues no ha habido pareciera que eso quedó allí, ¿no? Mira, Luis, o sea, al final no hubo más allá de eso. En días recientes o en las últimas horas se leían las noticias que Qatar presentó, lo reflejaba Hispan TV, Qatar presentó queja ante la Organización de Aviación Internacional por el ataque israelí en Doha. ¿De verdad? O sea, eso va a ser lo que la acción que van a generar. Qatar ante la Organización de la Aviación Civil Internacional. Eso va a ser la reacción, o sea, esa va a ser la respuesta, la enérgica respuesta, imagínense, como si se tratara de que le estuvieran imponiendo unas sanciones. Ojo, esas respuestas se entienden en el caso de las medidas coercitivas unilaterales y de hecho las hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, cuando se han impuesto medidas coercitivas unilaterales en contra de China, pues China ha optado por armar expedientes y llevarlo al frente de la Organización Mundial de Comercio como debe ser. Pero caramba, o sea, esto no es una sanción, no es una medida coercitiva unilateral, estamos hablando de un ataque con resultados en heridos y decesos. No es no son sanciones a una aerolínea comercial de Qatar, ni mucho menos. O sea, es un bombardeo, señores.
Y precisamente esta tibieza se refleja en eso, Nancy. Incluso muchos pudieran decir que es un poco hasta débil, ¿no? Cómo se presenta Qatar, esa sumisión que está escondida allí bajo esas acciones, ¿no? Porque, caramba, te violaron la soberanía por completo, te atacaron el territorio, compadre. ¿Cómo vas a salir tú no, yo voy a ir al organismo de la aviación internacional a poner mi queja? No, porque no es una sanción que le están poniendo una aerolínea comercial o una restricción de vuelo a ciertos aviones o aerolíneas de Qatar. No. O sea, te tocaron el territorio y lo mínimo que espera la propia población de Qatar es una respuesta más contundente, ¿no? En este sentido. Pero fíjate que entonces se esconde eso, ¿no? Y muchos... deja mucho que desear la posición de Qatar en este momento para defender hasta su propia soberanía, ¿no? Parece que este señor le ha doblado las rodillas a Qatar, en todo caso. Todo lo contrario con Yemen. Yemen muestra esto, muestra músculo, sigue, por supuesto, el paso cerrado en el Mar Rojo para cualquier embarcación que vaya dirigida hacia Israel. Yemen está en operaciones militares constantes contra Israel y no solamente operaciones constantes que no llegan a nada, no. Operaciones de alto impacto. Incluso yo te pudiese, bueno, es mi percepción, no sé qué piensan los amigos de prensa, pero incluso yo te pudiese decir, Nancy, que más ruido hace la gente alrededor del mundo que está protestando contra Netanyahu que lo que está haciendo Qatar. En todo caso, y lo que están haciendo las monarquías del Golfo Pérsico, porque parece que se están haciendo de la vista gorda con todo lo que este señor está haciendo. Es que incluso, bueno, lo hablábamos en videos anteriores, este señor salió a amenazar a todos los países de Medio Oriente que quieran fungir como intermediarios y tengan a líderes del movimiento rebelde palestino en su territorio. O sea, los amenazó directo. Vamos a ir por eso, vamos a atacar. O sea, nadie dijo nada. Rubio fue y le dio unas palmaditas más bien de elogio a este señor. Vimos cómo después de la visita de Rubio, bueno, Donald Trump dijo, bueno, envíenle todas las armas que quieran, ¿no? Y es el mayor cargamento, de hecho, lo leí en la prensa hace unos días, que es el mayor cargamento que Estados Unidos le ha mandado a Israel. Entonces, imagínense hasta dónde llega la premio. Y el premio. Así es, y contrasta todo esto con lo que está haciendo Yemen, ¿no? Y es precisamente por eso que muchos analistas dicen, bueno, pero es que Yemen, que durante mucho tiempo fue considerado como víctima de la agresión externa, como una guerrilla débil, no. Yemen ahora está reescribiendo las reglas de combate en Asia Occidental. Yemen ahorita está atacando a Israel con todo lo que tiene. Además, Yemen lo dijo claro, o sea, nosotros no somos Siria. Y esta es la gran diferencia, porque desde el lanzamiento de la operación en octubre del 2023, las fuerzas yemeníes participaron todos los sectores, Nancy, no solamente los líderes de la resistencia, sino también las Fuerzas Armadas alineadas, las Fuerzas Armadas de Yemen, le han dado con total contundencia a Netanyahu, ¿no? Entonces, allí Yemen se ha convertido en una fuerza fundamental del eje de resistencia para el apoyo inquebrantable a Gaza. O sea, definitivamente se ha convertido en esa fuerza fundamental para esa resistencia que se las pone difícil a Netanyahu. Sí, así es. Y en ese sentido, tú decías, incluso más determinación han mostrado los manifestantes alrededor del mundo, sin lugar a dudas. Más determinación mostraron los trabajadores portuarios de Italia,
que amenazaron esta semana con irse a huelga general, pero no solamente ellos, sino organizarse con los trabajadores portuarios en el continente para irse a huelga general, paralizar las actividades. ¿A propósito de qué? Bueno, a propósito de que no sigan saliendo barcos desde el territorio europeo cargados de armas, cargados de armamento bélico, hacia los territorios ocupados por Israel. Esto sí es verdad que es mucha más determinación. Los señores de las monarquías del Golfo Pérsico necesitan sentarse con los trabajadores portuarios para ver si aprenden un poquito más de esa determinación. Fíjate que eso empezó esta semana con Italia. Ya previamente, en semanas anteriores, les habíamos reportado de movimientos en puertos de Grecia, donde les impedían a los barcos, cruceros provenientes de los territorios ocupados por Israel, atracar en esos puertos. Y bueno, esto ha ido escalando, ¿no? Ahora es el caso de Italia, pero ellos también hablaban de coordinaciones específicamente con puertos de Grecia, con puertos de Francia, y pareciera que es como, en efecto, ellos hablan de una huelga general para paralizar los puertos en toda Europa. Hablan de coordinación entre los distintos puertos para evitar, porque evidentemente están en contra de lo que está sucediendo en Gaza. Y bueno, toman como mecanismo el que pueden, que es nada más y nada menos que cerrar los puertos. Sabemos lo que esto significa, porque sería un desastre logístico no solamente para Europa, sino para el mundo entero. Pero bueno, hay determinación por parte de estos trabajadores portuarios de escalar en este sentido. Y sin lugar a dudas, esto demuestra una determinación mayor que la que han demostrado las monarquías del Golfo, que se reunieron, hicieron una reunión, una cumbre de emergencia para al final no llegar absolutamente a nada. Se habían planteado escenarios bastante llamativos en términos diplomáticos, en términos económicos e incluso en términos militares, pero nada de eso al final se logró llevar a cabo. Lejos de eso, bueno, como les decíamos hace unos minutos, lo que hay es una denuncia ante la Organización de Aviación Civil a nivel mundial por el ataque del régimen de Tel Aviv en Qatar. Así que aquí pudiera pasar cualquier cosa, mire Luis, porque al final esa permisividad, y no lo digo yo, o sea, lo demuestran las acciones, cómo han ido escalando, esa permisividad lo que hace es garantizar que vayan a ver en efectos como amenazó el régimen de Tel Aviv. En cualquier momento podemos ver entonces una incursión en cualquier otro país de la región, incluso de las mismas monarquías del Golfo Pérsico que tanto les ha costado levantar sus tacitas de oro. Pues nada detiene que en cualquier momento podamos ver otro ataque en alguna de estas ciudades, ¿no? Claro, es que es así. Incluso yo te diría, más está haciendo Pedro Sánchez, ¿vale? En España. Más ruido está haciendo Pedro Sánchez en España que lo que está haciendo la propia monarquía del Golfo Pérsico que le han tocado en su territorio, como es el caso de Qatar. O sea, más está haciendo España, que de hecho ya han tomado acciones contundentes con respecto al tema de las armas, que ojo, aquí no es que España es paladín de la paz. No, porque hasta hace nada le estaba enviando armas a Netanyahu. Hasta hace nadita le estaba enviando armas a este señor y se estaban lucrando con los fallecidos en Gaza. Hasta hace nada, ¿no? Sino que la presión social en España ya es tanta que ya sí, Pedro Sánchez no comenzaba a accionar y va a tener un costo político muy alto para su partido y para él, pues, en términos generales. Pero porque la presión ya es demasiada bárbara en España, la presión social. La gente ya no quiere que España tenga ningún tipo de relación comercial con Netanyahu, ni tampoco le envíen más armas a Netanyahu. Entonces, por eso obligaron al gobierno español a accionar, pero no es que Pedro Sánchez es el paladín, ¿no?, de la paz y el que ama a los débiles y desamparados. No tiene que ver con eso, tiene que ver el costo político que le estaba causando no accionar. Yo diría, Nancy, que esta situación
no va a mejorar en Medio Oriente hasta que realmente escuchen a Irán, hasta que realmente escuchen a Yemen, hasta que realmente escuchen a los líderes de Palestina y comiencen en verdad a accionar los que están más afectados. Porque desde afuera ya comienza una presión internacional bastante fuerte. Por supuesto, mucho de esto queda en palabras, lo vimos en la ONU, o sea, la ONU no pinta nada ya en ningún lado, la ONU es como un cero a la izquierda en términos de la legalidad internacional, ese organismo ya no pinta nada ni hace nada, o sea, cualquier país miembro de la ONU puede violar la propia carta y no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Entonces, bueno, hay, y es mi posición, hay algunos analistas que lo dicen y yo creo que lo comparto también, que sí, es verdad, el mundo entero tiene que presionar, deben haber acciones contundentes por parte de todos los gobiernos para aplicarle una llave a este señor en términos comerciales y en términos de envío de armas y todo esto, pero también a lo interno en la región, en Medio Oriente, debe comenzar a accionar los propios países del Medio Oriente para que este señor se vea obligado a parar. Porque de lo contrario, Nancy, mientras siga esa debilidad en los otros países, como por ejemplo las monarquías, bueno, este señor va a seguir haciendo lo suyo, porque es que si nadie lo quiere parar, pura paranoia y nada, solamente Yemen es el que está con fuerza y de todas defendiendo en términos militares a Palestina. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Hasta dónde pudiese llegar y hasta dónde pudiesen aguantarse también los del Golfo Pérsico, ¿no? Porque fíjate, incluso si nosotros nos podemos sacar cuenta, Nancy, esta coalición, estamos hablando de Estados Unidos y Reino Unido, han lanzado más de 700 ataques aéreos a Yemen. No es cualquier cosa, señores. No, estamos hablando desde principio de año, ahorita 2025. 700 ataques aéreos contra Yemen, señores, a principio de año. O sea, desde principio de año. No estamos hablando que Yemen no está pagando un costo. O sea, Yemen está pagando un costo bien alto por defender a Palestina, además. Así es, y ha estado dispuesto a hacerlo, pues, y bueno, hacerlo no solamente, sino incluso mantenerlo. Y en términos de contrastes, hay otra cosa que también contrasta muchísimo, así como contrasta la inacción total con respecto a lo que sucede, a lo que hace el régimen de Tel Aviv en Gaza, pues contrasta completamente con entonces sí el accionar con todo contra Irán, porque entonces a Irán sí se le reimponen sanciones simplemente por llevar adelante un programa nuclear en términos pacíficos, para fines pacíficos. Nada más por eso, ahí sí se pusieron de acuerdo todas las potencias europeas para reimponerle sanciones a Irán. Pero en el caso del régimen de Tel Aviv, que está llevando adelante, caramba, todo un desastre, que es en lo que se ha convertido lo que sucede en Gaza, por hacer términos blandos que podamos decir por estos lares, mientras eso es lo que está sucediendo de ese lado, pues entonces ahí sí nadie se pone de acuerdo, nadie sabe qué hacer, no hay acciones conjuntas. Pero en el caso de Irán, donde simplemente se está llevando adelante un programa nuclear con fines pacíficos, pues ahí sí se pusieron de acuerdo todas las naciones europeas, todas las potencias europeas para reimponer sanciones a Irán. Entonces, contrastes, ¿no? Los contrastes que dejan en evidencia el doble rasero de las potencias de la llamada comunidad internacional, que en el caso de los intereses de Occidente y los intereses de Washington, pues sí actúan rápidamente, pero cuando se trata de llevarle la contraria a Washington, pues ahí sí no hay manera de que nadie se organice, todo el mundo lanza discursos más retóricos que otra cosa, una que otra acción tibia,
el doble rasero es lo que está quedando en evidencia con lo que está sucediendo en este momento. Hasta los artistas, hasta cantantes han tenido mayor determinación que la que tienen los gobiernos, que tienen mucho más que accionar, porque al final esta gente lo único que puede hacer es montar un video o conciertos, que es lo que han hecho, o dar discursos en el marco de ceremonias, pero los que tienen realmente el sartén por el mango y pueden generar acciones en términos económicos, en términos diplomáticos, en términos militares, no lo han hecho. Contrastes, ¿no? Mira, Elvis. Así es. Bien, amigos de Prensa Alternativa, nosotros hemos llegado al final de este reporte. Recuerden ustedes que nosotros acá les presentamos lo que está pasando, lo que está rodando por la prensa internacional, pero son ustedes los que sacan sus propias conclusiones. Dicho esto, bueno, Yemen sigue presionando como nunca. Más de 24 operaciones militares esta semana, todas acertadas, todas haciéndole daño a Israel. Por otro lado, las amenazas grotescas del ministro de Defensa de Israel y por supuesto también las amenazas de Netanyahu. Y un contraste. Propias monarquías del Golfo Pérsico extremadamente blandas, les tocan el territorio, siguen sin accionar, sin hacer absolutamente nada. Y vemos por el otro lado la presión internacional que crece sobre Netanyahu. A fin de cuentas, amigos, quienes siguen sufriendo por esta agresión constante de Netanyahu son los palestinos. Y allí, bueno, sigue quedando una gigantesca, grotesca y vergonzosa mancha en la humanidad de cómo todos los países están permitiendo esta masacre. Veremos entonces qué pasa en los próximos días, cuáles van a ser las acciones de Israel contra Yemen, porque ya los amenazaron y es probable entonces que esto pueda activar una serie de ataques a Yemen. Entonces hay que estar pendiente de esto, veremos si esto pasa en los próximos días, qué dice Donald Trump, si bueno, se va a involucrar otra vez en los ataques hacia Yemen, lo veremos y por supuesto se lo estaremos llevando de inmediato a ustedes. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Bueno, los invitamos como siempre a formar parte de este debate. Déjenos sus comentarios al respecto de todo este tema, de la tibieza, los contrastes, todo lo que hemos conversado el día de hoy. Déjennos en sus comentarios y bueno, de igual manera recuerden compartir los contenidos, darle me gusta y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, activar la campanita de notificaciones para que les esté llegando la información que se publica en el canal y como siempre, la invitación, sigan compartiendo, sigan suscribiéndose a La Patria Grande, ya somos más de 1 millón de seguidores, así que sigamos haciendo el trabajo para llevarle al mundo entero lo que está pasando realmente en los diferentes frentes. Yo soy Mireles Gutiérrez, nos vemos en el próximo video.